Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar haciendo a nuestra Catrina del libro de la vida. Haremos la cabeza, vamos a colocarle también los ojitos y bueno, pues a ver qué más nos da tiempo de hacer. Así que bueno, pues vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar haciendo los ojos para que los tengamos listos luego cuando nos hagan falta. Tenemos que recortar una circunferencia de 2 centímetros de diámetro. Aquí lo tenéis, así, 2 centímetros de diámetro. Lo vamos a recortar en el fieltro de color negro, ¿vale? Aquí lo tengo marcado en este color blanco para que lo veáis vosotros bien, pero lo tenemos que cortar en el fieltro de color negro. Entonces, podéis hacer como yo, tomar así una cartulina, esto es un poquito de goma eva, cortarlo ahí y usarlo como base para recortar, o si queréis podéis pintarlo en el color negro con algún lápiz de color blanco o algo que por ahí que tengáis. Vamos a recortar estas dos circunferencias. Aquí tengo ya las dos circunferencias recortadas y ahora necesitamos el fieltro de color blanco. Y vamos a recortar una especie de avellana, os lo voy a dibujar para que lo veáis, que tenga más o menos de largo los 2 centímetros que tiene la circunferencia. Entonces vamos a marcar así por aquí y vamos a cortar a ojo, ¿vale? Esto lo vamos a hacer a ojo, no tiene una medida específica, simplemente que sea un poquito más grande que el ojo de seguridad que le vamos a poner. En mi caso eran ojos de 6 milímetros, os lo recuerdo que os lo había dicho en la lista de materiales, 6 o 7 milímetros, por ahí puede quedar bien. Entonces recortamos así, más o menos, y tienen que ser dos piezas iguales. De largo, como ya digo, que tenga 2 centímetros aproximadamente, un poquito menos, para que pueda estar dentro de esta circunferencia que acabamos de hacer. Y de ancho, pues ya depende del ojo que vosotros le vayáis a poner. Un poquito más ancho que el ojo que le vayáis a poner y ya está. Cortamos las dos piezas así iguales y una vez que las tengamos, esto va a ir aquí en el medio, tenemos que hacer un agujerito en el centro de estas dos piezas para poder pasar el ojo. Entonces yo lo que hago es colocarlo así, bien, donde va a ir, lo doblamos a la mitad, así bien dobladito, y le vamos a dar un pequeño corte en el centro. Y ahora por ahí vamos a meter el ojo. Ahí está. Y ahora hacemos el del otro ojo, ¿vale? Que me queda uno. Así tengo ya los dos y una cosa que os digo, no pasa nada porque los bordes se queden un poquito irregulares, o fijaros aquí esta forma que tendría que recortar esta puntita de aquí, ¿vale? Si queréis se la podríais recortar y si no, no pasa nada porque luego falta por poner encima sus párpados que van en color azul, entonces esa parte pues ya se va a quedar tapada. Entonces los ojos los dejamos así de momento en espera y vamos a seguir tejiendo la cabeza. Entonces nos habíamos quedado en la vuelta número 36 del cuerpo con 6 puntos bajos, así que ahora vamos a comenzar con la cabeza. Yo aquí había hecho una cadena para que no se me deshiciera el tejido, así que la voy a deshacer para seguir tejiendo normal, ¿vale? Si tenéis una cadena la quitáis y os quedáis así con el punto normal. Y vamos a comenzar en la vuelta número 1 de la cabeza haciendo 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Y finalizaremos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y ya vamos a comenzar a marcar el primero. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos
y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento y repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo 7 puntos bajos y a continuación de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora, desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 13, vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Y acordaros de marcar el primer punto de cada vuelta para que no perdamos el inicio. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 14 y necesitamos ya los 2 marcadores que os había dicho en la lista de materiales. Con uno de los marcadores vamos a marcar el centro de la cara, ¿vale? Vamos a colocar el cuerpo lo más rectito posible, ¿vale? Con los pies rectos. Y la cabeza que estamos haciendo la dejamos así cómodamente, ¿vale? Que no esté retorcida, que se quede cómoda donde es su sitio. Y vamos a localizar así el centro de su cabeza. Ahí. Y ahora desde este centro vamos a contar 6 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí es donde vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos desde aquí, desde donde estamos. Vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta que lleguemos a este marcador. Esta sería la vuelta número 14, que comienza aquí atrás, aquí donde estamos empezando a tejer, ¿vale? Esto sigue comenzando aquí, así que vamos a hacer el primer punto y vamos a colocar el segundo marcador aquí en el inicio de la vuelta, para que no nos vayamos a confundir con aquel otro marcador, ¿vale? Este es el inicio de la vuelta y aquello lo hemos marcado para hacer unas disminuciones aquí delante. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto hasta llegar al marcador. Esto lo hacemos así para que a todo el mundo nos queden las disminuciones bien centraditas en el medio. Y así no tenemos que recorrer una cantidad de puntos específica, porque en mi caso pueden ser 20 puntos, en el caso de otro pueden ser 10. Entonces así marcamos y a todo el mundo nos quedan las disminuciones que vamos a hacer, nos quedan bien centraditas ahí en el medio de la cara. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar a aquel marcador. Una vez que llegamos al marcador que hemos puesto aquí delante, lo vamos a retirar y vamos a hacer una disminución. A continuación hacemos un punto bajo y volvemos a repetir una disminución y un punto bajo. Y ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo y a continuación una disminución. Y volvemos a repetir un punto bajo y una disminución. Y estas son las disminuciones que vamos a hacer ahí en el centro y por eso usamos el marcador, para que se nos queden bien centraditas a todos por igual. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Un punto en cada punto hasta llegar a ese marcador que nos indica el final de la vuelta. Y terminamos así la vuelta número 14 con un total de 50 puntos, porque lo único que hemos hecho han sido 4 disminuciones. Ahí está. Ahora, desde la vuelta número 15 hasta la vuelta número 19, vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Y vamos a colocar el marcador en el inicio de cada vuelta para que no se nos pierda. Ahora en la vuelta número 20, de nuevo vamos a utilizar el segundo marcador. Tenemos aquí el final de la vuelta, así que vamos a tomar el segundo marcador y vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes, dejando el cuerpo bien rectito, lo más recto posible, y vamos a encontrar
la mitad de la cara nuevamente, que sería por ahí. Y ahora vamos a marcar 2 puntos hacia nuestra derecha, 1 y 2. Y ahí es donde vamos a dejar el marcador puesto. Y ahora vamos desde el inicio de la vuelta, vamos a ir haciendo puntos bajos igual que hemos hecho antes hasta llegar al marcador que hemos puesto allí. Y nos acordamos de poner aquí el otro marcador para marcar el final de la vuelta, ¿vale? Para que no nos liemos. Entonces vamos haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos al marcador que hemos puesto allí. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el siguiente punto un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, todos los que falten hasta llegar al segundo marcador, al que teníamos aquí marcando el inicio de la vuelta, y así finalizaremos con un total de 52 puntos la vuelta número 20. Ahora en la vuelta número 21 vamos a tomar de nuevo el marcador y vamos a localizar el centro de la cara nuevamente, ahí. Y vamos a marcar solamente un punto hacia nuestra derecha, ahí, ese puntito nada más. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos al marcador que hemos puesto delante y vamos a poner aquí el otro marcador para que no se nos pierda el inicio de la vuelta, para saber dónde tenemos que finalizar. Así que en la vuelta número 21 comenzamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al marcador que hemos puesto. Una vez que hemos llegado al marcador de delante lo vamos a retirar y ahí vamos a hacer un aumento y en el siguiente punto otro aumento. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta que lleguemos al final de la vuelta, que la tenemos aquí marcada con el marcador que hemos puesto antes. Así que vamos así haciendo un punto en cada punto hasta el final de la vuelta y terminaremos la vuelta número 21 con un total de 54 puntos. Aquí hemos llegado al final de la vuelta y ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Acordaros de marcar el inicio de la vuelta para saber dónde finalizar. Ahora a partir de la vuelta número 22 ya tenemos que cambiar al color negro, pero antes vamos a colocar los ojos. Entonces vamos a contar 6 filas hacia abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí 6 filas hacia abajo, entre las 6 y las 7 vamos a colocarlos con una distancia de 8 puntos. Entonces como la cabeza está tejida desde ahí, que no se puede mover, vamos a localizar bien el centro de la cara para que luego no nos vayan a quedar los ojos desparejos. Ahí localizamos el centro de la cara, 6 filas hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahí. Y desde ese centro vamos a contar 4 puntos hacia un lado y 4 puntos hacia el otro lado. Y así nos quedan bien, 1, 2, 3, 4, ahí es donde pondríamos un ojo. Y desde el mismo centro, que era este de aquí, 1, 2, 3 y 4, y ponemos el otro ojo. Vale. Así es como se quedan. No hace falta que se queden ya bien rectitos porque se puede mover, ¿vale? Entonces no pasa nada, esto se puede girar. Así que ahí se quedan, le vamos a poner la seguridad por atrás y ahí estarían colocados los ojos. Ya os digo que aunque tengáis puesto el seguro por atrás, no pasa nada porque esto se puede girar, ¿vale? Y colocar en la posición donde nosotros queramos. Entonces, si os ha quedado torcido, no os preocupéis que después ya cuando le pongamos los párpados y todo eso, ya vamos a corregir la posición donde va esto. Y ahora vamos a seguir tejiendo, como ya digo, vamos a cambiar al color negro. Entonces el último punto lo vamos a deshacer un poquito
y ya lo vamos a cerrar con el color negro. Estas últimas vueltas que van en negro igual no se aprecian muy bien en la cámara, pero como es muy fácil no vais a tener ningún problema porque lo único que vamos a hacer es cerrar la cabeza y ya está. Entonces cerramos el último punto así con el color negro y ahora en la vuelta número 23 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos y a continuación de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 7 puntos bajos y una disminución, y terminaremos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 24 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, acordaros de poner el marcador en el inicio de cada vuelta, y a continuación de los 6 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Repetimos esto de 6 puntos bajos y una disminución durante 5 veces más y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 25 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora en la vuelta número 26 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Antes de comenzar la vuelta número 27 vamos a ir rellenando la cabeza. Y ahora sí, en la vuelta número 27 comenzamos haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 28 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. A continuación hacemos una disminución y vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Después de esta vuelta ya terminamos de rellenar todo lo que haga falta porque ya luego se va a cerrar y no se puede rellenar bien. Y ahora en la vuelta número 29 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. A continuación hacemos una disminución y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución. Y finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. Y ahora en la vuelta número 30 vamos a hacer 6 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y ya cerramos la cabeza. Aquí tenemos finalizada ya la cabeza, el cuerpecito entero lo tenemos así finalizado, y ahora en los ojos le vamos a hacer con un hilo de color amarillo. Podéis utilizar un hilo de coser o podéis utilizar el mismo que yo os había enseñado en la lista de materiales para hacer las flores, ¿vale? Las que son pequeñitas que van así por su ropa. Yo lo voy a hacer con ese. Con este hilo de color amarillo le vamos a hacer unas poquitas pasadas por así debajo del ojo de seguridad. Nada, muy poquito, solamente para darle un toque de color amarillo como tiene ella en la película. Si se hace duro de pasar la aguja, podéis ayudaros así, con un alicate como yo. Y ahora le vamos a colocar los párpados. Os digo lo mismo que antes cuando le hemos colocado los ojos. No os preocupéis de que el amarillo no quede muy perfecto porque solamente se va a ver así un trocito, ¿vale? Le vamos a colocar el párpado ahí. Entonces, ahora sí que vamos a colocar los ojos bien en su sitio, el blanco que quede así bien,
con una esquinita hacia el centro y la otra hacia el otro lado, y esta igual. Y si queréis podéis darle un poquito de pegamento, una gotita así por aquí debajo para que no se nos esté moviendo. Y una vez que lo tengáis los ojos, vamos a cortar en el fieltro de color azul oscuro una circunferencia igual que la que hemos hecho de color negro. Bueno, dos, tenemos que hacer dos, una para cada ojo. Aquí tengo ya las dos y ahora lo que vamos a hacer es cortarlas por la mitad. Estas las cortamos por la mitad. Una la vamos a poner arriba y la otra abajo, en el párpado. Pero vamos a cortar aquí, por donde hemos cortado la mitad, un poquito hacia adentro como si fuese una media luna. Le vamos a dar así un poquito de forma para que tenga los ojos abiertos, ¿vale? Porque si lo dejamos así recto, pues los tendría cerrados. Entonces le damos así un poquito de forma. Y esta será, por ejemplo, la parte de arriba. Y con la otra mitad vamos a hacer lo mismo. Y ahí será la parte de abajo. Se lo vamos a colocar de modo que el azul tape todo el negro que tenemos alrededor, que tenemos por abajo, y que tape también las esquinitas del blanco, ¿vale? Porque como aquí en las esquinas no hemos cortado, solamente hemos hecho una especie de media luna, pues así es como tiene que quedar en el ojo. Hacemos lo mismo en el otro lado. Aquí tengo ya el otro lado y ahora lo voy a pegar con silicona caliente haciendo que los ojos estén un poquito rasgados, es decir, que la parte exterior del ojo, este trocito de aquí, esté un poquito más alta que la parte interior, ¿vale? En vez de dejarlo así recto, lo vamos a dejar un poquito rasgado. Así. Pues así estarían ya los ojos y ahora le vamos a poner las cuentitas de colores alrededor de cada ojo. Entonces, con las cuentitas de colores que os había dicho en la lista de materiales y con un hilo que combine con alguna de ellas, amarillo o rojo, en mi caso yo lo voy a utilizar rojo, un hilo fino de coser, ¿vale? Se las vamos a ir colocando alrededor del ojo, alternando una roja y una amarilla. Entonces, en la parte del tejido, no encima del azul, sino por fuera del azul, por ahí vamos a comenzar. Voy a hacer un pequeño nudito, luego ese hilo ya lo escondemos. Y ahí vamos a comenzar poniendo una amarilla, ahí la enganchamos, y después una roja. De nuevo una amarilla. Y ahora una roja. Y así vamos todo alrededor. Pues así quedan ya sus ojitos terminados y ahora le vamos a hacer la nariz y así dejamos finalizado lo que son toda la cara. Entonces para la nariz necesitamos fieltro de color negro y os voy a decir cómo lo hice yo para que se quede así con esta forma. Cortamos un triángulo y entonces ahora con este triángulo lo que vamos a hacer es la parte recta de abajo la vamos a recortar así como en forma de corazón. Le vamos a quitar esta esquinita. Y la otra esquinita también. Así cortamos en forma de corazón. Y ahora en la parte de arriba vamos a recortar por dentro, así una rayita hacia abajo. Y justo al lado quitamos otro pedacito para que se nos quede una abertura en el medio. Ahí con cuidado porque esto se hace complicadito, ¿vale?
Y una vez que ya tenemos lo que sería la forma de la nariz, que sería así, le vamos a retocar el tamaño, ¿vale? Si la queréis más grande o más pequeñita. Yo voy a retocar un poquito de este lado de aquí, que me parece que se ha quedado algo gruesa. Entonces, siguiendo la forma que tiene, que le he dejado ahí abajo forma de corazón, pues vamos a retocar solo lo que es el tamaño. A mí ya se me ha caído un trocito de aquí, ¿vale? Pero de todas formas tenéis que cortarlo, porque si os fijáis se queda un poquito más largo de un lado que de otro. Entonces os iba a mandar cortar un pedacito de ahí, pero a mí ya se me ha caído, así que lo dicho. De uno de los lados, una vez que tengáis hecha la rayita del medio, de uno de los lados le cortáis un poquito para que se quede más largo de un lado que de otro. Termináis de darle la forma con el tamaño que vosotros queráis. Vamos a marcarle bien este corazón aquí. Así. Y una vez que tengáis el tamaño que os guste a vosotros, se lo colocáis. Vamos a probarle, a ver. Nada, este me parece que todavía es demasiado grande. Tengo que seguir recortando un poquito. Y pues yo creo que así, este es el tamaño que yo necesito. Así que una vez que lo tengamos, ya lo vamos a pegar. Ahí se lo vamos a pegar en el centro de su cara. Y de paso que lo pegamos vamos haciéndole bien la forma para que no se nos queden los pelitos por ahí. Vamos a marcarle bien este corazón de aquí abajo. Y ahora estos dos que tiene aquí los vamos a pegar haciendo forma de triángulo, ¿vale? Que le quede esto aquí abierto, pero así, un poquito hacia el centro. Y bueno, pues así es como se queda la nariz ya pegadita. Y bueno, pues este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Nos vemos en el siguiente, donde haremos su falda y pues probablemente haremos también ya las florcitas que lleva. Y nada, pues si os está gustando os agradezco muchísimo que me dejéis un like. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que en los comentarios me podéis hablar por ahí, o por Instagram o por Facebook, que también os dejo un enlace en la descripción de este vídeo. Por ahí también podéis contactarme. Y os animo a suscribiros al canal, que es totalmente gratis y para mí es de gran ayuda. Solo hay que darle al botoncito y ya está. Y si activáis la campanita, pues YouTube ya os avisa cada vez que yo esté subiendo un vídeo. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!